Muchas gracias. Como hoy en la sala tenemos a varias personas que nos acompañan por primera vez, siempre nos gusta comentarles de qué se trata este espacio en 2 minutitos antes de dar paso a nuestros invitados. Primero agradecerles por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Nosotros nos vemos el segundo martes y el cuarto martes de cada mes a las 8 de la noche, así que están cordialmente invitados. ¿Cómo inició este espacio de Unidos en los Cinco? Con el confinamiento por la pandemia, nosotros comenzamos a reunirnos todos los días a las 5 de la tarde. Por eso inicialmente nos llamábamos no Unidos en los Cinco, sino Unidos a las 5, porque era a las 5 de la tarde. Y ya son más de 16 meses que venimos reuniéndonos en un ambiente precisamente de estar conectados, de comunicarnos, que es lo que nos ha permitido conocernos, nos ha permitido contar nuestras experiencias, crecer en la unidad, ¿no? Por eso es tan importante lo que este espacio ha podido generar y que es precisamente el tema de hoy, que es la comunicación. Como les decía, nos encontramos los segundos y los cuartos martes de cada mes y ahora en nuestro espacio cambió de Unidos a las 5 a Unidos en los 5, que quiere decir unidos en los 5 continentes. Ha sido muy enriquecedor el poder conocer a través de estas reuniones muchos ámbitos, muchos temas. Hemos hablado de agroecología, hemos hablado de huertas comunitarias, de cooperativismo, de economía de comunión, hemos hablado de interculturalidad, de ecumenismo, de muchos otros temas. Y también nos hemos acercado al proyecto Mundo Unido, por ejemplo, nos hemos acercado a la oficina Suma Fraternidad de Argentina, nos hemos acercado a la AMU, que es la Acción por un Mundo Unido, y últimamente hemos tenido contacto con las personas de AMPECOM de Brasil. AMPECOM es la Asociación Nacional para una Economía de Comunión en Brasil. Hemos compartido, la verdad, muchos proyectos también que llevamos adelante en distintas partes de Latinoamérica, de todo el continente, y también estamos participando activamente en iniciativas que se han generado, algunas incluso desde este espacio, como en Costa Rica, que está llevándose adelante la asociación Tierra Providencia, que es un proyecto de humanidad nueva y con muchas otras iniciativas aquí en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica. Lo que queremos es seguir caminando juntos, queremos, no sé si para muchos conocen lo que planteó la Asamblea del Movimiento para estos nuevos 6 años, y es que quisiéramos trabajar en redes vivas, quisiéramos tener esa sinergia, tener esa relación cargada de confianza, ¿no es cierto? Y queremos sobre todo avanzar en el compromiso social que es tan latente, que es tan nuestra pasión, digamos, y que quisiéramos hacerlo a nivel de esta gran zona que ahora nos une a nivel del movimiento, que es la zona interamericana. Eso para darles una pequeña idea de lo que hacemos, de lo que somos, y quisiera darle el paso ahora a Miguel, que va a presentar a nuestros invitados. Adelante, Miguel, buenas noches. Buenas noches, Wilson, muchas gracias. Un saludo especial a cada uno de los que nos acompañan en este encuentro de Unidos en los Cinco. Bueno, en este momento vamos a trabajar un tema interesante que se ha trasladado a través de una pregunta. ¿Cómo contribuiremos a la unidad en nuestra zona interamericana? Un tema especial, y para eso hemos invitado a dos expertos en el mundo de la comunicación. A Fausto Romero, al cual le agradezco el esfuerzo que hace estando a 7 horas de diferencia, con el cual lo conocí en uno de estos encuentros
de las 5. Personalmente, físicamente no, pero parece que lo conozco desde hace tiempo, porque bastó un momento, un diálogo, e inmediatamente logramos esa sinergia, ese encuentro, ese reconocimiento del uno por el otro, contándome sus tareas que hace. Se pensiona, pero continúa en un trabajo continuo a través de lo que significan los medios modernos, esas nuevas tecnologías. De igual manera hemos invitado a Vicente Guerra, profesor universitario, que tiene una empresa que precisamente enfoca hacia la economía de comunión. Entonces, hemos invitado a 2 expertos, pero no solamente en medios de comunicación, sino que yo creo que su trabajo lo realizan siempre con esa mirada constante de construir la unidad a través de los medios. La pregunta, dijera yo que es ambiciosa y tal vez un poco atrevida para tratar de resolverla en este momento, pero todos sabemos que pertenecemos a este movimiento de la unidad. Todos tenemos los medios para difundir la unidad. Somos comunicadores, somos dialogantes. Por lo tanto, desde esa mirada también participamos desde lo que significa humanidad nueva para nosotros y que se traslada al mundo de la comunicación a través de personas que se dedican profesional, culturalmente, a llevar el pensamiento de la unidad a través de la información veraz, y que nosotros, como parte de este movimiento de la unidad, no podemos caer en la superficialidad ni tampoco en el engaño o en la mentira. Entonces, ahí los dejo para que ellos complementen su presentación y estaremos escuchando ese diálogo entre Vicente y Fausto. Y nosotros participaremos de ese diálogo de alguna manera, interiorizando, haciéndole la unidad a estos 2 amigos que nos van a enseñar lo que significa ese ejercicio a través de los medios de comunicación. Ese es, como lo decía Juan Pablo II, esa forma veraz como se puede comunicar, el nuevo aerópago del mundo. Muchas gracias. Bienvenidos, Fausto y Vicente. Creo que por esfuerzo, Fausto debería ir primero. Bueno, gracias por la consideración. Gracias, sí. Buenas noches. Hola, Qué Blanquita. lindo verle a los tiempos. Hola, Blanquita. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Bueno, déjenme decirles que me siento muy halagado, la verdad, el poder compartir estos momentos con ustedes. Y era un espacio que no quería dejarle pasar por alto. Tampoco desperdiciar la oportunidad que Dios me ha dado en la agenda de Él para que yo pueda tener contacto, fíjense, con muchos amigos, con muchos familiares en diferentes países como son ustedes. Les digo familiares porque estamos identificados en uno de los movimientos que a mí me ha llenado la verdad del corazón, porque habla de la familia y habla de la unidad de la familia y habla de la unidad del mundo. Y cuando decimos mundo unido, créanse que ojalá pudiéramos nosotros hacer realidad esta gran aspiración, este gran sueño que tuvo Chiara Lubich. Lo que estamos viviendo en el mundo es una serie de consecuencias de lo que no hemos podido construir, la unidad. Y hemos querido tomar caminos diferentes cada uno de nosotros para estar viviendo lo que estamos viviendo. Una sociedad desorientada posiblemente o desatinada porque no sabe a dónde quiere ir. Pero hay un grupo de personas que sí estamos conscientes de que podemos recuperar todo ese valioso sentimiento que tiene la sociedad
que tiene la humanidad para poder reencaminarnos en lo que realmente nosotros andamos y vamos promoviendo a nivel mundial con la obra de Chiara. Yo al momento en el Ecuador me encuentro en una de las mejores etapas de la vida de una persona, de un ser humano que ha vivido, que ha transitado. Tengo 61 años, estoy jubilado, acabé de jubilarme en el mes de enero de este año. He vuelto a la casa, he vuelto a la familia, he vuelto a reencontrarme con los míos y hoy estoy disfrutando acá en España de la compañía y del calor de mis hijos y de mis nietos. Y hemos tenido esta suerte, esta bendición de poder contar inclusive con una hija y su familia que viven en Chile. Y nos hemos reunido aquí en Valladolid, España, y hemos compartido unos momentos inimaginables, la verdad, unos momentos preciosos, llenos de amor y llenos de unidad familiar. Y en este transitar de esta nueva época, de esta nueva etapa en mi vida, logré construir uno de los sueños que había tenido toda mi vida, tener una emisora, una radio. Una radio que me permita identificarme y me permita llegar a todo el mundo, así como lo estamos haciendo en este grupo que estamos construyendo ahora y que estamos manteniéndolo. Ojalá que este grupo de los 5, ahora de los 5 continentes, podamos en algún momento ser un grupo que nos permita ser una red que fortalezca a toda la familia del mundo, a todas las familias del mundo. Seamos esa voz que llevemos no la solución, pero sí el aliento y la esperanza que debemos tener todas las familias en esta vida terrenal. Tengo una radio ahora que está funcionando 24 horas digitalmente. Mi profesión es una de mis épocas y etapas de mi vida es de ser periodista. Tengo estudios de comunicación social, una licenciatura. Soy analista de sistemas también en la informática hace muchos años. Tengo estudios de derecho, en jurisprudencia y una maestría en administración de negocios y dirección de empresas. Durante todos estos últimos años estuve vinculado en asistir y dar atención y apoyo a las provincias acá en el Ecuador a través de las prefecturas. Creo que en Colombia son las gobernaciones, en otros países son departamentos o regiones, acá son las provincias. Yo trabajé para las 23 provincias del Ecuador, fomentando la parte productiva en los sectores más necesitados, en los sectores que más requieren, sobre todo en el sector campesino e indígena. ¿Por qué me vinculé a este tipo de trabajo de comunicador y de fomento a la producción? Porque hace muchos años tuve la oportunidad, hace 35 años tuve la oportunidad de vincularme al Consejo Nacional de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Y fue una de las experiencias más ricas que tuve en mi vida profesional como periodista porque logré entender la realidad de lo que hoy se habla de la interculturalidad y también de identificar lo que significan las costumbres, la cultura, la identidad de cada uno de los pueblos con toda su riqueza y con todas sus características. Si hay algo que le identifica a este país es la diversidad cultural que tiene. Y con eso tuve la oportunidad de crear algunas emisoras interculturales en la Amazonía ecuatoriana, una que se llama La Fish.
significa el alma del amazónico. En la sierra ecuatoriana, en los Andes, en la zona de Tungurahua, también trabajamos con el movimiento indígena de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, creando una emisora del pueblo indígena. Y en la costa ecuatoriana, en la zona del litoral, logramos hacer una red de comunicación, de telecomunicaciones a través de radio. Y en ese tiempo, fíjense, todo nos parecía una novedad increíble el que se pueda comunicar con radio los indígenas en la selva, en plena selva. Y logramos hacer toda una red de comunicación que a través del tiempo, todos estos procesos de comunicación fueron parte de los grandes logros que tuvo el movimiento indígena en el Ecuador, de ser parte de la sociedad. Porque les comento, cuando yo estuve en la escuela, eran relegados los pueblos indígenas y los pueblos negros de la educación, de la salud, de la convivencia con la sociedad. Yo tenía unos 3 compañeros indígenas, ahí de donde es Blanquita, mi paisana que está aquí acompañándonos. Tenía a los compañeros indígenas, los profesores, los maestros, les hacían recibir clases parados o en la puerta del aula de clases. No jugábamos, les tratábamos como que fueran otra especie de personas. Y así se fue gestando una nueva caracterización de los pueblos indígenas en el Ecuador. Hoy, de donde es Blanquita, por ejemplo, esa ciudad, ese cantón, fue uno de los primeros cantones en que logró tener a un alcalde indígena en el Ecuador. Y fíjense, él pues, se educó él tuvo unos estudios en el exterior, y todas sus experiencias profesionales universitarias los aplicó en Cotacachi, y por primera vez en la historia de la vida política del Ecuador, un indígena se hacía cargo de una alcaldía, y la gobernabilidad de la ciudad lo hacía la ciudadanía, no el alcalde, no los concejales, sino las decisiones de la obra pública lo generaba la misma ciudadanía. A eso se le llamó la participación ciudadana. Y eso es lo que está ahora funcionando no solo en Cotacachi, sino ya en el Ecuador. Existe ya en la Constitución ecuatoriana este modelo de participación ciudadana dentro de la vida política y jurídica de los pueblos en el Ecuador. Entonces, todos estos procesos de comunicación, estos pequeños aportes que se han ido dando en el Ecuador, han sido parte de una aplicabilidad de la comunicación. Y cuando nos llega la pandemia hace 2 años ya prácticamente que vamos a llegar, vemos que este virus, este impacto de la crisis de la salud nos enseña a buscar, a reubicarnos, a ubicarnos en una realidad a la que no estábamos acostumbrados en el mundo. Así como nosotros en Cotacachi nos despertamos sabiendo que los pueblos indígenas y negros eran nuestros hermanos y que eran parte de la familia y que tenían los mismos derechos y que tenían las mismas necesidades que nosotros y que podíamos marchar unidos. Eso, la pandemia, el COVID, ha permitido que nos despertáramos en el mundo. Y entre esas inquietudes que yo tuve al llegar a esta crisis sanitaria,
nos llega una alternativa de comunicación, pese al confinamiento que teníamos, a buscar métodos, sistemas de comunicación. En el movimiento, por ejemplo, en el movimiento en nuestra provincia, somos muy unidos, el movimiento de los focolares en Imbabura. Nos reunimos cada mes, hacemos la palabra de vida, hacemos reuniones en las casas cada 15 días, compartimos, no solo para tratar los temas del movimiento, sino para convivir en familias y para conocernos. Hacemos paseos campestres al campo, a convivir con la naturaleza. Vamos a zonas como donde está Blanquita, por ejemplo, zonas de las comunidades indígenas que son muy, muy bonitas, muy atractivas. Convivimos con ellos, hacemos preparamos comida, jugamos, bailamos, cantamos, y este tipo de comunicación a nosotros de un día a otro se nos cortó. Y cuando nos llega el COVID, la crisis sanitaria mundial, rompemos nosotros esta relación de convivencia en el movimiento y comenzábamos a llamarnos por teléfono, a mandarnos mensajes, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Si se han contagiado o no se han contagiado, y comenzamos. Y en eso aparece un sistema de comunicación en redes sociales que se llama el Zoom, lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y comenzamos a convocarnos por vía chat, a decirnos a las 5 de la tarde nos vamos a conectar para hacer una oración, para hacer rezar el rosario, para conversar, y nos íbamos todos los días enlazando a través de ese sistema del Zoom. Y esto se hizo una costumbre, porque con los días que iban pasando y los meses que ya iban pasando, el confinamiento también nos iba afectando a todas las familias. Y había ya problemas internos a nivel familiar. Y ahí decidimos abrir el espectro de la comunicación a través de Zoom con otras ciudades, con otros países, con otras familias, y comenzábamos a convocar a México, a Colombia, al Perú, a Argentina, y buscábamos que personas con mucho conocimiento en el tema familiar nos den charlas para poder mantener la tranquilidad en cada uno de nuestros hogares. Todo esto lo fuimos haciendo, y pasaron los meses, ya se fueron abriendo algunas soluciones, algunas rompimientos ya de este confinamiento, y íbamos volviendo a las actividades normales. En eso fallecieron 2 compañeros míos de trabajo en el mes de diciembre, y en la familia mía decidimos que yo debía ir solamente hasta ahí, y que era la hora de regresar a la casa. Tenía que terminar mi actividad profesional, laboral. Me jubilé y ahora estoy, como ustedes me ven, gozando de esto. Pero paralelamente, buscaba qué hacer, hacía algunas actividades de las que venía haciendo en mi anterior trabajo, y alguien me invitó a una entrevista en una radio digital. Y en esa entrevista le pregunté y le digo, ¿y cómo es esto que funciona la radio digital? Me indicó y todo, y yo comencé a hacer. Y ahora yo mantengo la radio al aire las 24 horas, y le he inquietado a una nieta mía que tiene 9 años para que hiciera un programa de radio para niños. ¿Por qué para niños? Porque curiosamente los medios de comunicación o se dedican a la crónica amarilla, a la crónica roja, y con mensajes para el sector, no sé cómo, nosotros la identificamos de clase media, dicen aquí, a las familias que son de familias con profesionales, que tienen trabajo, y habían sectores que estaban abandonados, los niños.
y los, viejitos como yo, a partir de los 60 años, adultos, que no, nadie dedica el tiempo de los medios de comunicación para saber qué pensamos, qué hacemos, qué es lo que queremos. Y dije, no, voy a hacer algo a través de la radio para los niños. Y le inquieté a mi nieta y lo hacemos todos los días sábados. Es una experiencia muy rica porque tiene 5 segmentos. El primero habla de los cuidados que debe tener un niño, la salud y las defensas que debe aplicar para no ser contagiado con el coronavirus. El segundo es la palabra de vida. Hacemos una reflexión de la palabra de vida del mes. Luego hablamos sobre algún tema que sea actual de lo que está pasando en el mundo. Hacemos también un segmento que se llama Juguemos al dado de la paz, que muchos de ustedes conocen, que es una experiencia en la que Chiara Lubich lo crea este proyecto del dado de la paz para lograr la unidad a nivel del mundo. Y también hay participaciones de niños que nos cuentan sus experiencias, unos cantan, otros nos enseñan recetas de cocina, nos cuentan las investigaciones, lo que están haciendo en la casa, y así durante 60 minutos hacemos una integración de niños a nivel de varios países. Al momento están integrados casi 13 países con los niños, y yo bendigo esta oportunidad que me ha dado Dios y el mundo, porque a través de la radio he podido sentir la unidad familiar y la unidad de los niños y la riqueza de los niños. Igual en las noches, los días miércoles y viernes, hacemos un programa para personas adultas que tienen necesidades por conseguir la calidad de vida en estos momentos para su familia y también para sí mismo, porque no solamente el dinero o el trabajo hace que tengamos calidad de vida, sino los comportamientos nuestros, lo que estamos pensando, lo que hacemos, lo que actuamos, también es parte de la calidad de vida que nosotros necesitamos en el mundo para hacer presencia en esta vida terrenal. En mi vida, les comento, con esto de la radio, tengo un objetivo y una meta. El objetivo es a corto plazo y la meta es a largo plazo. El objetivo mío con la radio al momento es que pueda contar con un medio de comunicación que me permita generar, incluir a varios países del mundo, que podamos comunicarnos con varios países del mundo, con varias familias, con varias generaciones, para identificarnos. Pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas especiales, que podamos ser uno solo. Y la meta es que la radio se convierta en una escuela de formación para la unidad de las familias y de las personas en el mundo. Mi vida ha sido vinculada a la comunicación, la verdad. He hecho algunas cosas. Trabajé para la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Tuve la oportunidad de hacerme acreedor de la confianza del obispado de Ibarra. Ellos me ayudaron a que me fuera a formarme en Chicago como administración de medios de comunicación. Y aprendí a gerenciar un medio de comunicación. Fui director del Diario del Norte, del canal de televisión que ahora es de la curia del obispado de Ibarra.
Trabajé para las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Tuve la suerte también de ser parte de estar al frente en la guerra del CENEPA. Yo coordiné la presencia de los medios de comunicación en el conflicto Ecuador-Perú y fue una de las experiencias más valiosas que tuve en mi vida profesional. Estando en Chicago en esta capacitación de gerencia de medios, me vinculé con las asociaciones de migrantes ecuatorianos residentes en el exterior. Hice una radio que se llama una revista Visión 2000, que hasta ahora funciona en Chicago. Luego estuve en Miami, vinculado con la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana. Con ellos trabajamos también un medio de comunicación, una revista que se llama Remesa. Ahora ya es digital, prácticamente los medios de comunicación convencionales no es que han pasado de moda, sino que tienen otro tratamiento, tienen otra presencia, tienen otra lógica en el mundo de la comunicación. Y así lo he ido trabajando en estos últimos tiempos. También he estado vinculado con los municipios, con las alcaldías en el Ecuador, con las prefecturas que les he contado, y también en la frontera. Tuve también esa suerte de estar en la frontera norte, trabajando en toda la época de Colombia, de la etapa de los refugiados de Colombia, hace como 25 años, cuando el Ecuador fue prácticamente uno de los países que acogió a más de 50,000 colombianos que se refugiaron en nuestro país. Entonces, la razón de los medios de comunicación ahora que estamos en este proyecto del Grupo de los 5, yo creo que es muy importante, porque ojalá el medio de comunicación que ahora manejo y tengo, lo pongo a disposición de ustedes. Quisiera que podamos en algún momento enlazarnos en vivo y conversar esto mismo que estamos haciendo, pudiéramos transmitir al mundo de cómo conversamos nuestras experiencias y de qué es lo que podemos hacer. Hay muchas organizaciones, fundaciones que quieren ayudar y no saben por dónde, o con quién contactarse, o con quién conectarse. Hay algunas fundaciones, organizaciones en el mundo y cooperación internacional que buscan a los gobiernos, a las autoridades políticas para poder entrar a dar todo su apoyo. Pero ustedes ven lo que ha pasado con el sector político a nivel mundial. Este tema de la corrupción es un tema que ha dañado inclusive la credibilidad de este sector político. Yo creo que grupos como el que nosotros estamos ahora conviviendo y participando, podemos hacer un aporte muy valioso a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel continental. Yo quiero terminar esta primera parte, si es que es así, de participación en esta charla, en este encuentro, poniéndoles a la orden, la verdad, a la radio. La radio se llama Tres Marías Estéreo. Tres Marías porque tengo 3 hijas que se llaman Marías. María Isabel, María Daniela y María Verónica. Así que en honor a ellas le puse el nombre de la radio y ustedes pueden encontrarle, si ponen en Google Tres Marías Estéreo, les va a salir ahí la conexión y pueden entrar directamente. Y si no, también ya les paso el link para que puedan participar y nos puedan acompañar. Y espero que mi invitación a que ustedes sean parte de Tres Marías de Estéreo también les llegue a que sea el grupo 5 parte de Tres Marías de Estéreo. Les mando un abrazo y la verdad me siento encantado de estar en compañía de ustedes. Muchas gracias, Fausto, por esas lindas experiencias. Gracias. Entonces vamos de periodista a periodista. Le damos la palabra a Vicente. Y bueno, y también se vale contrapreguntar y estamos atentos. Gracias, Fausto, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, adelante, Vicente.
estás aquí en casa? En casa estoy literalmente. Me volé de la oficina para no quedar atrapado. ¿Qué les cuento? Yo soy comunicador social y periodista. Tengo un posgrado en desarrollo. Y básicamente, pues hace 25 años, con mi esposa decidimos montar un proyecto que lo llamamos Comunicación Activa. Es un proyecto que nace de una idea muy latinoamericana de comunicación para el desarrollo. Algunos de los elementos que Fausto plantea, uno reconoce ahí muchas puntadas de la escuela de CIESPAL en Ecuador y que nos influenció a muchos en muchos países. Entonces, en ese sentido, pues hace 25 años empezamos trabajando con comunidades campesinas, básicamente comunidades caficultoras, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros. Fue como la escuela que hicimos inicial. Y trabajamos en las zonas rurales, básicamente en nuestra región, del departamento de Antioquia. Luego se iba sumando de algunas otras regiones, o nos iban pidiendo como servicios. En el tema de la comunicación para el desarrollo viene como una reflexión que conecta fuertemente con el ideal y con la obra, y es en función de quién es el otro. Sí, para la comunicación para el desarrollo, pues se sabe que hay un despliegue de piezas, herramientas, medios de comunicación, que hay unas posibilidades tecnológicas, técnicas de mover contenidos, porque pues la información es como el agua, ¿cierto? Que se canaliza y ese flujo se conduce hacia donde una organización, una sociedad, una empresa, un estado o gobierno quiera conducirle. Entonces, en ese sentido, nos parecemos a los ingenieros hidráulicos, ¿cierto? Sabemos captar esos flujos y tomarlos de un lugar y llevarlos a otro, como en un acueducto Miguel, como en tu acueducto multiveredal allá en Boyacá. Entonces, somos plomeros de la información a veces. Es como un poco la experiencia también de Fausto, ¿cierto? En ese ejercicio de prestarle un servicio a la gente a través de la comunicación, pues venían como unas reflexiones. Una, ¿quién es el otro? ¿Cómo lo estamos reconociendo? Ese otro, como yo lo reconozco, define o revela cuál es la antropología que yo tengo del otro. Es si el otro es un objeto, si el otro es pasivo, si el otro yo lo considero un sujeto activo que tiene incidencia sobre su vida, que puede tomar decisiones, que puede transformar situaciones, o es un ser pasivo que simplemente está esperando que alguien más le resuelva sus situaciones. Entonces, dependiendo de la línea de comunicación que uno elige, se revela como cuál es la perspectiva o el paradigma desde el cual estamos construyendo la comunicación. Yo soy nacido y criado en ciudad. Yo soy, digo, animal urbano. Yo soy de Medellín. Pero en mi trabajo inicial con la empresa, pues nos llevaba a nosotros, a mi esposa y a mí, nos llevaba constantemente a la ruralidad. Y digamos que la primera transformación fue empezar a reconocerse uno más campesino de lo que sospechaba, ¿cierto? Mi papá es campesino de la región norte de Antioquia, que migró a Medellín por pobreza. Él dice que por violencia económica, ¿cierto? Era un pueblo pequeño que aquí lo reconocen simplemente por dos razones. Una, porque es el pueblito donde murió el padre Marianito, que es el primer beato colombiano, y fue el pueblo donde murió también Porfirio Barba Jacob, un poeta. De hecho, fueron contemporáneos y no se la llevaban nada bien, ¿cierto? La casa de Porfirio queda al frente de la iglesia, el uno bien conservador y el otro bien liberal. Entonces, digamos que el primer impacto al hacer este trabajo de comunicación fue reconocer que no es posible hacer la comunicación sin que te toque, sin que el otro te toque. Es inevitable. No solamente es deseable, sino que afortunadamente además es inevitable, y que en la medida en que uno entra en relación con el otro, uno deja de ser el que era.
y empieza a emerger una nueva versión de sí mismo, alimentada por la interacción, por la relación, por la experiencia de esos otros con los que uno entra en relación para poder hacer el trabajo de comunicación. Al comienzo había una fortaleza grande en producción de medios de comunicación, como planteaba Fausto, de hacer radio campesina, de hacer formación para campesinos, de manera que ellos pudieran producir sus propios contenidos. También trabajamos fuertemente el apoyo con herramientas de comunicación educativa que le permitieran a las personas participar en procesos formativos y poder, digamos, fortalecer competencias, habilidades de comunicación. Entonces, digamos que desde el comienzo la misma experiencia de trabajar con campesinos nos llevó al reconocimiento de que la comunicación no solamente eran medios de comunicación, sino que también eran, y sobre todo, relacionamiento, eran relaciones. Si lo pusiéramos en colores del ideal, entonces la comunicación no solamente es violeta, sino que también es naranja y también es rojo, porque implica la comunión. Esas comprensiones se van dando en el camino. O sea, yo conozco, la empresa la empiezo en el año 96, me caso en el 98, el ideal lo conozco en el 98. Pero digamos que la perspectiva de comunicación para el desarrollo ya la trabajaba desde antes, desde el 91, 92, 93, y ya hacía uno como los primeros trabajos con comunidades. El encontrarme el ideal en función de mi profesión ha sido como una cosa muy enriquecedora, porque para mi sorpresa, pues Kiara traía una reflexión supremamente clara sobre la comunicación, digamos, como ciencia, como profesión, en la como manera de generar vasos comunicantes entre las partes de un cuerpo, de un todo, que es como lo plantea ella en el libro de los colores. La función del violeta es establecer la relación entre los distintos órganos de la obra, por decirlo así. Y es esa función de cohesión, es lo que nos permite funcionar como un sistema. Y esa es una de las funciones de la comunicación. Digamos, cuando hablamos de tipo empresa, organización social, institución y la obra como tal, claro, hay una función de la comunicación que en la medida en que sus partes aprenden a ponerse en relación, eso genera un efecto de entropía negativa, ¿cierto? Dice la teoría de sistemas que los sistemas tienden a colapsar. Entonces, la comunicación es una acción de entropía negativa en función de que neutraliza o retarda ese efecto de caos que las estructuras tienden a tener. Entonces, en ese sentido, la comunicación aporta unidad, no unicidad, no unificación, que digamos son conceptos más asociados a lo autoritario, en donde una persona o un pequeño grupo de personas decide por todos los demás qué es lo que hay que hacer y homogeniza. No, la comunicación es una forma, no es una forma, es una dinámica, es un fenómeno. Realmente la comunicación es un fenómeno humano primero que todo, que permite esa cohesión de un grupo de personas en función de un propósito común. Y esa es una definición pues muy elemental sea de organización, de empresa, de familia o de sociedad civil. Entonces, la función de la comunicación, ¿cuál es? Es que estas personas puedan articularse, relacionarse para lograr juntos un propósito común. Entonces, con esa idea clara, entonces uno mira que la comunicación tiene como dos caras. Una como disciplina, como ciencia, pero otra también como acto cotidiano. Y realmente, si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, la primera, digamos, lo que gesta la comunicación es nuestra humanidad. Es primero que todo un fenómeno humano, en el que, a través del cual nosotros entramos en relación con el otro y que ratifica que somos interdependientes. Nadie es plenamente autosuficiente. Entonces la comunicación, digamos, la función que le presta a las personas en el cotidiano, tanto en antigüedad como ahora en modernidad y posmodernidad, es la posibilidad de entrar en relación con otro. Y en esa entrar en relación con el otro, se hace un reconocimiento de la interdependencia. Como no es posible que nadie sea plenamente autosuficiente, no es posible que nosotros, como dice un primo de mi esposa, cobremos el tiro de esquina y luego lo vamos a cabecear. No es posible hacerlo todo.
Entonces, es lo que define que somos seres sociales. Esa interdependencia es la que nos define como seres sociales y es la comunicación, ese fenómeno o dinámica que permite que las personas diferentes, con diversos intereses, con diferentes habilidades y competencias, puedan entrar en relación y no solamente tener transacciones o interacciones, sino construir relaciones. Es muy, para mí, pues es muy emocionante poder ser comunicador. Es una vaina que la disfruto y que yo no sé qué voy a hacer cuando llegue a los 62 y me digan que me jubile. Yo creo que la sigo ejerciendo igual que Fausto, ¿cierto? Eso no se deja de ejercer. Se encuentran otras maneras de ejercer. Entonces, digamos que la experiencia personal es, sí, una formación en comunicación para el desarrollo. Luego, por eso decido hacer una profundización en el desarrollo como disciplina. Y eso en relación, digamos, la historia de la empresa, que empezamos acompañando comunidades cafeteras y empresas de este gremio, pero luego vamos trasladando como esos aprendizajes a otro sector que fue el eléctrico. En el sector eléctrico lo que aprendimos a hacer fue a investigar también, a investigar sobre cuáles son las preferencias de las personas para comunicarse, cuáles son las posibilidades reales que las personas tienen para usar los medios de comunicación. Por dar un ejemplo, en Colombia, en la ruralidad nuestra, el acceso de las comunidades campesinas, afro e indígenas al Internet es inferior al 10%. Entonces, cuando tenemos que acompañar un proyecto de desarrollo en una región y hemos trabajado desde la costa Caribe hasta la frontera con Ecuador, nos encontramos que la primera limitante es el analfabetismo, inclusive funcional. O sea, gente que puede haber estudiado la primaria, que puede haber estudiado el bachillerato, la secundaria, pero que no tiene las habilidades para decodificar, ni para codificar. Entonces eso nos plantea unos retos de lenguaje. ¿Cómo vamos a narrar las cosas para que estas personas que tienen unas formas distintas de comprender puedan entender lo que se les quiere comunicar? Porque hay una función que la planteaba Fausto ahorita, que es de la información. Y de hecho la Constitución colombiana habla de la información como un derecho. Los comunicadores lo que hacemos es custodiar el derecho a la información de los habitantes, de los ciudadanos, de los pobladores, ¿cierto? Pero cuando hacemos esa custodia de la información, no se nos pueden olvidar dos funciones más que existe para la comunicación: la información, la educación y el entretenimiento. Y por lo que vemos en redes sociales hoy con todas las nuevas tecnologías, pues digamos que la función más visible es la industria del entretenimiento. Y a veces hay una tendencia muy fuerte a relegar esa capacidad de información y de formación o educación que tienen los medios de comunicación. Lo otro que ha pasado en ese tiempo es que también las nuevas tecnologías y que Fausto plantea ahorita, la pandemia aceleró el paso nuestro hacia lo digital, es que se habla en múltiples canales. Entonces la estructura que existía hace unos años se ha ido disolviendo, como si fuese, digamos, un líquido, se va disolviendo y complejiza el ejercicio de la comunicación pública. O sea, antes bastaba que los grandes medios de comunicación plantearan unos mensajes y eso iba alimentando la opinión pública, el imaginario de nosotros como ciudadanos o como comunidades. Pero hoy en día, con la disponibilidad de tantas herramientas tecnológicas, como planteaba Fausto, listo, él se jubila y decide montar una emisora digital. Y por ser digital es una emisora global, ¿cierto? Pero también están las emisoras tradicionales, están las emisoras campesinas, están las emisoras indígenas, están las emisoras afro, están las emisoras continentales. Entonces eso complejiza mucho que un medio de comunicación hoy en día tenga el alcance, impacto y cobertura que tenía antes. No sé cómo les pasa a ustedes, esta frase se la roba Miguel. Yo no sé cómo sea en el pueblo de ustedes, pero en el mío cada vez es más difícil escuchar noticias. Y no sé cómo sea en el pueblo de ustedes, pero en el mío yo cada vez me informo más a través de medios digitales, redes sociales, que los noticieros de televisión, radio convencionales y la prensa escrita, la prensa impresa sobre todo. De pronto la prensa digital soy un buen consumidor de
de ese tipo de medios. Entonces, pongo el caso personal, asumiendo que de alguna manera los hábitos de consumo de información y de comunicación de ustedes también ha ido cambiando muy aceleradamente en el último tiempo. Y eso complejiza el ejercicio de la comunicación. Ahora, cuando uno mira la comunicación como fenómeno humano, de por sí él es complejo. Él es muy complejo y de alguna manera también impredecible. Y aunque el proceso de la comunicación está definido desde hace muchísimos años, en que existe un emisor, que existe un receptor que otros preferimos llamar perceptor, que para que este emisor y este perceptor puedan estar en relación debe existir un canal o medio que debe tener unos mensajes que han de ser codificados y decodificados, que un poco desde la informática ya tenemos esa lógica también, y que luego debe haber un proceso de retorno o realimentación. Pero resulta que la comunicación que nosotros consumimos tiene unas intencionalidades de carácter económico, tiene unas intencionalidades de carácter cultural, ideológico. No hay una comunicación neutra. La comunicación refleja los intereses de las personas que entramos en relación. Entonces yo quiero como señalar ahí tres cosas. Una es la función que tienen los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública y de la agenda pública, que hay veces es una preocupación de los internos de la obra de cómo generar opinión pública, cómo podernos manifestar frente a un asunto que sucede en el país, en la región o en el continente o en el mundo. Y digamos que ese es un alcance de la comunicación. Hay otro alcance de la comunicación que es el que hablábamos como más de corte organizacional, que digamos la adecuada comunicación entre las partes de un todo permita que ese todo se conserve por más tiempo, que pueda renovarse a sí mismo a partir de esas relaciones, y eso digamos que aporta a la sostenibilidad de una organización en el tiempo. La obra es una organización, la sociedad civil también es una organización. Entonces digamos que eso es como otro alcance que tiene la comunicación. Y está ese otro ámbito de lo, digamos, lo privado, de lo personal, es donde la comunicación es la manera como nosotros resolvemos la gestión del día a día, las rutinas del día a día. Cierto que no solamente la comunicación de si hay leche, no hay leche, si hay queso, no hay queso, o si hay arepas o no, como decimos acá, sino que también va resolviendo las expectativas, va resolviendo los riesgos, las frustraciones, las alegrías, los dolores, las tristezas, los logros compartidos, y que yo creo que la pandemia nos puso en una situación muy concreta de aislamiento. Y ahí sentimos durante muchos días lo que no es poder comunicarse con otro, ¿cierto? Y cuando la pandemia además se acompañaba con alguna caída de internet, a nosotros nos pasó que, claro, todos estábamos encerrados, todos empezamos a consumir más capacidad de internet. Entonces llegaba un punto en que el internet no alcanzaba. Entonces el internet se caía o se pasmaba. Y entonces la impotencia de sentir que aunque me quiero relacionar con el otro, no lo lograba, porque finalmente los medios de comunicación son una extensión del cuerpo humano, son una extensión del ser humano. Y la comunicación fundamental para nosotros es relacional como fenómeno, y pues está estudiado desde la comunicación como ciencia. La esencia de la comunicación es relacional. Luego los medios de comunicación son extensiones que potencian esa relación. Entonces, en función de la pregunta que me hacía Miguel hace unas semanas cuando hablábamos de esta conversación, y conectando con una conversación que casualmente se me da con André Barros, como nuestro responsable de la nueva zona interamericana, hay todo un reto de cómo vamos a construir la comunicación de la nueva zona. Pero la respuesta no la tiene nadie en particular, por más que Miguel diga que somos expertos. La respuesta no está en los expertos. O sea, los que hemos estudiado y trabajado el campo, pues claro, podemos aportar, podemos coadyuvar, pero realmente la respuesta la tienen quienes conforman la zona. ¿Por qué? Porque hay como varios retos. Como zona nos estamos cohesionando tres zonitas que teníamos otra estructura, de otra manera de relacionarnos. Por ejemplo, yo de Wilson me acuerdo cuando éramos Ecuador, Perú. ¿Sí? Ecuador, Perú, Colombia.
Y teníamos todo un trabajo de humanidad nueva enrutado y cuando nos dijeron, no, es que Ecuador, Perú pasan allí y Colombia va ahora con Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República y ta. Listo. Pero en ese ejercicio creo que tenemos un reto enorme porque no hay una manera técnica y entre otras André es comunicador, ¿cierto? Nuestro delegado, es comunicador. Tiene una formación de comunicador también. Y hay un reconocimiento inicial de que la comunicación es un fenómeno y como tal no se gobierna, no se controla. O sea, no es bajo el uso de una mano de hierro y una autoridad. Aquí solo hay que comunicar de esta manera. Entonces, entendiendo ese enfoque fenomenológico, hay como una luz para mirar cómo nos vamos a articular como comunidades en esta nueva zona. Y es, primero que todo, partir del reconocimiento de cómo hoy, localmente, ya hacemos la comunicación. Tanto en función de la información, ve qué pasó en Roma, ve qué pasó en Quito, ve qué pasó en Santo Domingo, qué pasó en La Habana. Desde esa información que nos permite estar al día de la vida laboral, también la siguiente reflexión es, ¿y cómo desde los movimientos, cómo desde las ramas, recoger la vida que se vive en cada barrio, vereda, cada ciudad o región y poderla llevar al centro zona? Porque no es el centro zona el que le tiene que decir cosas digamos, a la periferia de la zona, sino que es la periferia la que le tiene que hablar al centro. Esa es la disposición que hay. Cuando revisamos el documento de la Asamblea, esa es la señal que hay. Cuando hablamos con nuestros delegados, esa es la señal que hay. Entonces, ¿cómo construir la nueva zona? Justamente la periferia hacia el centro. Y de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Y a mí me parece una cosa espectacular. Ingobernable. Como con algo de aparente caos, pero con mucho sentido común, o sea, con mucho criterio. Porque ¿con qué autoridad desde Bogotá se va a decir que la interculturalidad en Ecuador la deben relacionar de X manera o la deben comunicar de esta u otra manera? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los que saben son los que están ahí. Como lo mismo pasaría si desde Lima empiezan a decidir sobre Cuba o en Cuba empiezan a decidir sobre Medellín y bueno, no sé. Entonces, digamos que lo que sí se ha hablado y que es algo que se irá decantando con la participación de todos y que es la importancia de estos espacios así abiertos para poder conversar. O sea, un diálogo que va permitiendo comprender. A nosotros el documento de la Asamblea nos invita a esa comprensión comunitaria, ¿cierto? A juntos entender qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer. Entonces el primer asunto es seguir viviendo y que esa vida que tenemos a nivel local pueda ser registrada, porque esa es una función de la comunicación también, generar memoria. Entonces cuando Fausto sale al aire, ese programa tal vez sea en directo, pero luego queda registrado y se constituye memoria de lo que hizo. Lo mismo pasa con todos nosotros. Entonces, lo primero es seguir promoviendo la vida. Lo planteaba Jesús Morán en algún encuentro en Roma. Lo primero en la vida, porque todos nos dedicamos a construir estructura, entonces, ¿quién vive? ¿Cierto? Nos pasamos todos a la estructura, de luego, ¿quién es el que va a llevar el ideal al mundo? Entonces, digamos que en ese sentido se plantea una cantidad de retos nuevos y se nos hace muy, muy interesante. Primero, custodiar la vida local, seguir viviendo, seguir siendo voluntarios, seguir siendo popos, seguir siendo juventud nueva, seguir siendo humanidad nueva, seguir siendo economía de comunión, seguir siendo lo que somos. Pero lo segundo es una responsabilidad grande y por eso les decía ahorita que la comunicación en perspectiva del ideal no solamente es violeta, vasos comunicantes que van y vienen y permiten la cohesión de un cuerpo, sino que también son naranja en la medida en que irradiamos a través de las relaciones. Entonces, sin relaciones no hay comunicación. Habrá información, habrá divulgación, pero no comunicación. ¿Listo? Y el tercer asunto es que, listo, dijimos violeta, dijimos naranja y dijimos rojo. ¿Cuál es la conexión que tiene con el rojo? La comunión de experiencias, la comunión de almas, que son bienes, también son bienes. ¿Cierto? No, la comunión de bienes no solamente es sacar estos pesos del superfluo,
que es como la primera lección que tenemos cuando llegamos al ideal de hacer esa economía de comunión, sino que también los bienes son relacionales y particularmente para la obra son fundamentales. Las comuniones de experiencia y las comuniones de alma. Entonces, hay veces llega el aporte económico, pero no logramos llegar con la comunión de experiencia y de alma. Entonces, ¿qué es lo que la periferia tiene para ofrecerle al centro de la zona? Luego, ¿qué es lo que el centro tiene para ofrecerle al centro internacional? Entonces, no es un asunto que lo vamos a resolver a través de una estructura, y eso está claro. Somos 17 países, ¿cierto? ¿Y cuántas zonitas? ¿Cuántos territorios? Y si vamos a replicar una estructura de comunicación, va a ser muy complicado, va a ser muy denso, muy complejo. Entonces, digamos que la iniciativa que se está conversando y que está en plena construcción, no es que ya esté lista, es justamente reconocer cuáles son las experiencias de comunicación que hay a nivel local, cómo funcionan, y luego entender cómo ponerlas en relación. En Ecuador hay un jubilado que tiene una emisora que llama Las Tres Marías, ya lo sabemos. Perfecto. ¿Eso cómo conecta con Ciudad Nueva? ¿Eso cómo conecta con Radio María? A nivel latinoamericano, no solamente Colombia. Y no solamente zona interamericana, porque en Argentina, en Chile, en Brasil también hay Radio María. Y nos damos cuenta que esas conexiones no se van a quedar encerradas dentro del perímetro del mapa de la nueva zona, sino que es inevitable por lo digital, por la virtualidad, que nos desbordemos. A nosotros nos pasa constantemente que organizamos un encuentro local y como en el Rosario de Lima, termina todo el mundo pegado ahí. ¿Sí? O hacemos una escuela de familias y resultamos con personas desde unas parejas mexicanas que viven en Alaska y una pareja colombo-argentina que vive en la Patagonia. Es como la globalidad, la globalización pues encarnada a través de los medios digitales. Entonces, pretender desarrollar una estructura que controle, gobierne la comunicación va a ser demasiado complejo. Entonces, la comprensión va más hacia reconocer que viene de la base de la vida local, que sea de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro y de la periferia hacia el centro. Es decir, que la responsabilidad es de los que estamos en cada territorio. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Comunicar qué tenemos. ¿Qué tenemos en términos de medios de comunicación, como plantea Fausto? ¿Qué tenemos en términos de experiencias dinámicas? ¿Qué tenemos en términos de buenas prácticas de comunicación? Y cómo poder construir lo que llamamos una caja de herramientas, poder mapear todo eso que hay en la zona y luego entender cómo conectar. Porque tal vez el problema que tenemos en Medellín ya lo tienen resuelto en Lima. Y el problema que tienen en Lima tal vez esté resuelto en México. Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos estamos apenas conociendo. Y digamos que la primera tarea en función de una comunicación que favorezca la unidad en la nueva zona es primero reconocernos. Ese otro, que es cada uno de nosotros para el otro, reconocernos. Juntos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las buenas prácticas que hay? Una de las cosas que hablábamos con Aurelio Soto hace unos años es, por ejemplo, en la parte masculina, la dificultad tan grande de recoger las experiencias. Qué dificultad tan enorme recoger las experiencias, que salgan del núcleo hacia un centrico, que ese centrico llegue a un centro. No, la gran complejidad. Y por ejemplo, mi esposa que está por aquí a un lado, escuchando todo, para que no hable mal de ella, entonces se vio en una situación, le tocó un núcleo con las voluntarias más adultas de Medellín, que tienen dificultad para escribir físicamente y que tienen dificultad para manejar nuevas tecnologías, para digitar en un teclado. Pero resulta que el WhatsApp tiene una función que es un microfonito en el teclado en el que le dictas al teléfono y él lo convierte en texto. Entonces, hay veces lo convierte con errores, ¿cierto? Pero no importa, esa voluntaria está logrando escribir, dictarle al teléfono
la experiencia que quiere compartir. Ya luego el texto se pule, se edita y se puede compartir. Y luego eso va alimentando como el ciclo de la comunicación a nivel local, a nivel zonal y luego a nivel global. Y cuando uno menos piensa, una experiencia salta, ¿cierto? Y se vuelve, digamos, visible para otros y se vuelve importante, se vuelve significativa para otros, le ayuda a otros a vivir. Cuando nosotros empezamos la empresa de comunicación teníamos una decisión clara. La misión nuestra, pues por un lado defender el derecho a la información, pero el otro es permitirle a las personas comprender mejor las cosas para tomar mejores decisiones y poder emprender mejores acciones. Eso lo hacíamos antes de conocer el ideal. Después de conocer el ideal vemos pues el entretejido que hay entre las dos ideas y digamos que en clave de ideal la función de la comunicación es generar unidad en la diversidad. Y por eso no hay otro camino distinto que la horizontalidad, ¿cierto? De este tratarnos como hermanos, entre pares, todos somos hijos del mismo padre. Por tanto, nadie está arriba, nadie está abajo, ¿cierto? Todos estamos en el mismo nivel, somos hijos del mismo padre. El poder reconocer esa diversidad, el poder reconocer la diferencia del otro como un don, ¿cierto? Y que eso pueda alimentar entonces la reciprocidad. Y la reciprocidad es la base de la fraternidad. Entonces, digamos que una idea que puede distraer mucho es pensar en estructuras de comunicación que gobiernen. Y de pronto una comprensión que teníamos en la conversación con André es que las estructuras de comunicación no son de control, son estructuras de comunión. Son estructuras de encuentro para la comunión. Entonces no nos tenemos que preocupar de tener una sola revista, una sola emisora, un solo canal de televisión, sino que inclusive en función de lo que es el ideal, normalmente nosotros, como parte del movimiento de los focolares, lo que hacemos es el vacío para generar condiciones para que otros puedan encontrarse en la unidad también. Entonces, no hemos necesitado un canal propio, pero ¿a cuántos canales tenemos acceso de televisión? Aquí en la ciudad tenemos acceso a varios. En otras regiones tienen acceso a muchos más. En otras regiones tal vez no. Pero el poder reconocer qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, es la base para construir esa comunicación en función de la unidad de la nueva zona. Son como ideas sueltas, pues porque no digamos que hay una presentación o una tesis doctoral al respecto, pero sí, digamos, como cogiendo de allí a allá a partir de la experiencia. La empresa tiene 25 años. Y yo conocí el ideal hace 23. Entonces es inevitable que esas dos experiencias, la experiencia del ideal y la experiencia, digamos, profesional, estén entrelazadas. Y que muchas veces, en función del trabajo profesional, lo hagamos en clave de ideal y que al ideal también le aportemos en clave profesional, pero reconociendo que lo básico, lo fundamental es la vida y es la relación que construimos con el otro y la comprensión, ese reconocimiento que tenemos del otro. Luego, cualquier estructura que generemos debe dar cuenta de la reciprocidad vivida, la constante y mutua caridad entre nosotros vivida, no debe dar cuenta de nada más. Que se produce allí o allá, eso es secundario. Y yo le tengo confianza a esa idea, le tengo mucha confianza porque, digamos, desde la teoría social, sería una estrategia de comunicación emergente que responde a la realidad local, con todo lo diverso que somos, con todo lo distintos que somos. Aquí nosotros decimos que somos de montañeros y el otro dice que es de la serranía, ¿cierto? Para definir el mismo fenómeno geográfico, ¿cierto? Los unos se llaman ribereños, los otros se nombran costeños y están junto al mar. Entonces hay un lenguaje que nos une, pero no nos homogeniza, ¿cierto? Nos une, pero no nos hace idéntico, no hace que perdamos las distinciones que tenemos, que más que divisiones son eso, distinciones. Entonces, así como el lenguaje permite unir sin homogenizar, la comunicación debe permitir nuestra interacción
sin que nadie pretenda que el otro sea distinto, sino reconociéndolo tal cual es. Y esa sería la primera base. ¿Cuál es el mejor esquema? El que surja de ahí. Y digamos que es un esquema que está en construcción y que creo que este es justo el momento para hacérselo saber a los responsables de la zona, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos para donarle a la obra cuando nos comunicamos, cuando divulgamos, cuando nos relacionamos y cuando logramos, digamos, atrapar, registrar, como capturar esa vida en píldoras de experiencia y en píldoras de comunión de alma? Entonces, digamos, ese es el gran reto, porque si yo no logro vivirlo, entonces estoy generando una carencia para otros. Esa experiencia que no conté, esa experiencia podía cambiarle la vida a alguien, ¿cierto? Así como alguien contó una experiencia que me cambió la vida a mí. Entonces ese es el amor que va y viene. O sea, la comunicación en ese sentido es un flujo, es un acto de amor porque cuesta, no es fácil comunicarme con el que es distinto. Pero cuando llegamos a ese punto de comunión, luego vamos a sentir que valía la pena perder la idea, valía la pena hacer el esfuerzo y valía la pena invertir el tiempo y lo que fuese necesario para reconocer eso que hacen los demás también. No sé, Miguel, Carlos Ignacio y los demás que piensen a ese punto. Gracias, Vicente. Gracias Vicente y Fausto. Yo veo la unión de los tres, llamando a los tres aquí a Comunicación para el Desarrollo, Radio Las Tres Marías y nosotros unidos en los 5 continentes con la propuesta que nos hace Vicente, y ahí podríamos valernos de esos medios que están a disposición para cumplir con esa convicción de que comunicar es un factor determinante para vivir como familia humana. Yo creo que la primera sería esa, Miguel, la cohesión nuestra como familia. Y segundo, pues, cohesionados como familia, poder dar la vida por la humanidad, darla a conocer al mundo. Se requiere lo uno y lo otro, no es primero lo uno y luego lo otro, no, las dos en paralelo. Gracias. Bueno, abrimos, el tiempo es corto, como decía al principio, para resolver, pero ha sido muy rico, muy agradecido por el aporte que nos dan. Si alguien de nuestros participantes, que somos uno, en esa diversidad, en esa riqueza, podrían dejar sus preguntas, sus inquietudes, pero yo creo que hoy comienza otro punto, otra parte de Unidos en los 5, porque ahora empieza la palabra unidos a tener un significado desde la comunicación. Esa interacción permanente entre nosotros para no dejar la experiencia guardada, sino hacerla saber y llevarla a toda la zona y a toda la vida hacia el centro, de afuera hacia el centro. Entonces, quienes quieran, adelante. Mira, yo quería hacer sobre lo que dijo Vicente, la comunicación de la periferia, ¿no? Hacia el centro. Claro que hay las dos fuerzas, ¿no? La fuerza centrípeta y centrífuga, ¿no? La información que va hacia afuera y la información que llega de afuera. Pero entonces, ¿cómo hacer para dar información también a esta periferia? Así como dice que hace la esposa con estas personas adultas mayores que no tienen experiencia en comunicación. Hay un trabajo así hacia la periferia para que la información pueda llegar, ¿no? Al centro. O así hacia el centro zona o a los puntos de referencia, mejor dicho. Ahí la primera como idea, Héctor, es que nosotros venimos de una tradición muy de los medios masivos, que funcionan en un solo sentido. Y digamos que la comunicación para el desarrollo, entre otras, tiene un origen católico cristiano, muy del pensamiento cristiano, porque el padre de la comunicación para el desarrollo y la educación para el desarrollo fue un jesuita, Paulo Freire, en Brasil. Y luego eso se va regando por toda América Latina y de América Latina
luego da el salto hacia otros continentes y otras comunidades. La gran diferencia, Héctor, es esa, es pensarnos la comunicación como relación primero. O sea, que va y viene, que yo no tengo que pedir permiso para dar una idea, ¿cierto? Que yo no tengo que pedir permiso para escribirle a alguien, ponerle un mensaje, para pedirle un coloquio. No hay esa estructura y digamos que es como una cosa que yo veo que los nuevos responsables de la zona tienen muy claro y también lo tenían los anteriores, y es que no es una pirámide, no es una estructura de arriba hacia abajo, una pirámide, no. Venga, somos un montón de personas con responsabilidades de servir de manera diferente que nos necesitamos los unos a los otros para construir la obra. Entonces, digamos, sin mucho protocolo, un primer ejercicio podría ser el poder identificar a nivel local esas experiencias de relaciones, esas experiencias de medios de comunicación, pero también las experiencias de comunión que estamos haciendo, y poder construir como un inventario o un mapa de eso que hay en la zona. Eso es un asunto que, por ejemplo, lo podríamos canalizar por acá, como Humanidad Nueva, no como Vicente, ni Comunicación Activa, sino como Humanidad Nueva. Lo podríamos canalizar, volverlo un mapa de relaciones, y que puede ser una herramienta que a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones puedan tomarlas mejor, porque tienen unos instrumentos de decisión. Las decisiones se toman con instrumentos de decisión, y los instrumentos de decisión se arman con información. Entonces, el poder vernos como zona desde esa infraestructura que tenemos de medios de comunicación y de buenas prácticas de relacionamiento, ya sería un gran don para el centro, un regalo importante para el centro. Nos pasa en Humanidad Nueva, ustedes saben que la parte femenina de Humanidad Nueva está Celeste Mancuso de Argentina, y Celeste pues será nuestra representante dentro de la Comisión Internacional de Humanidad Nueva. El tema es que en la experiencia reciente, ella ya asumiendo la nueva responsabilidad, nos ha estado compartiendo que muchas de las formas como nosotros hemos venido haciendo Humanidad Nueva, y como hemos venido haciendo economía de comunión, y como hemos venido haciendo la comunicación muy latinoamericana, se está volviendo punto de referencia para Europa y otras regiones. Es decir, nosotros no la tenemos que creer que lo que vivimos y generamos es un don realmente para el otro. No digamos lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, pero sí es algo importante para el otro, porque nosotros logramos ver lo que los otros no, así como ellos, los otros, logran ver lo que nosotros no. Entonces, justamente tener como esa confianza de donar lo que tenemos, de no pensar que es pequeño, que es pobre, que es feo, que no. Para el otro también es importante, sin vanidad, pero también es importante esa donación para el otro. Es como en primera persona, Héctor, ser uno mismo el primero en amar, donando esa vida. Eso es lo primero para hacer. Y quienes tienen la posibilidad de estar con medios de comunicación o prácticas de comunicación, comunicarlo, darlo a conocer, y lo podríamos centralizar a través de un ejercicio que le hemos planteado a los nuevos responsables de Humanidad Nueva en la zona, y conecta muy bien con esta iniciativa, y es de poder hacer un mapa de la nueva zona en función de profesiones, oficios y comunicación. Entonces, puede ser, no sé, le pongo yo la tarea ahí a Carlos Ignacio y a Miguel, que de pronto a través de este nodo, que es los 5 en los 5, recoger esa donación que ustedes tengan de esto que estamos hablando. Y digamos que Gladys y yo lo que podríamos hacer es desde Colombia conectar esa donación con los responsables, digamos, de la zona, en términos de Humanidad Nueva, de economía de comunión, pero también de este popo y de esta popa que nos acompañan con la nueva zona. No sé si les parece que puede hacer. Claro que sí, Vicente. Yo No, gracias. quisiera decir algo. Gracias por todo lo que has aportado, pero escuchemos a Juan Manuel Otálora desde Costa Rica. Creo que sería la última intervención, porque ya está un poco tarde para la mayoría. Entonces, adelante, Juan Manuel, gracias. Bueno, yo quisiera
interpretar de lo que ha dicho Vicente, tal vez jalando para mi saco. Yo he venido hablando hace rato de climas de aprendizaje, que puede llamarse climas de comunicación. Y yo creo que este grupo es un clima de aprendizaje, un clima de comunicación. Me parece, de lo que dice Vicente, querer interpretar que lo importante más que saber hacer en comunicación para nosotros es saber ser. Es más la actitud con C que la aptitud con P. Entonces, y él habla bastante de las relaciones, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros vamos hacia una fraternidad universal, vamos hacia una humanidad nueva por medio de una fraternidad universal o buscando una fraternidad universal. Entonces, hacer mapas de relaciones, hacer sociogramas, me parece de suma importancia en este momento de nuestra zona. Me parece, es decir, yo he estado feliz desde que estoy participando en sus reuniones, porque siento que se ha abierto el panorama para eso, yo siento aquí desde la primera vez que participé un clima de aprendizaje hacia la fraternidad universal. Eso quería aportar así rápidamente. Gracias, Juan Manuel. Estupendo, sí, eso es lo que hemos tratado primero, ser aquí una familia, reconocernos, conocer personalmente cada uno de sus realidades, de sus familias. Fausto, qué bueno que has logrado estar aquí con nosotros hoy, esta trasnochada desde Valladolid. Pues muchos saludos. No sé si quieres dar una despedida, un último mensaje ya para despedirnos y darte el buen día, y tú nos das las buenas noches. Sí, bueno, ha sido muy enriquecedor este encuentro, este diálogo que hemos tenido aquí. Y yo sí me quiero unir a las propuestas que se están generando en estas reuniones, y ojalá que podamos ir concretando todo lo que vamos diciendo y hablando en estos encuentros. Yo creo que lo que estamos nosotros construyendo ahora es un tema que no debemos dejarlo pasar, y debemos aprovechar las circunstancias, los elementos que tenemos, las voluntades que tenemos, y también el conocimiento que cada uno de ustedes y nosotros tenemos. Así que yo reitero mi felicitación a todos porque esta idea del grupo de los 5 vaya generando una nueva puerta que nos lleve a un camino mucho más abierto y mucho más certero. Repito, si la radio está a disposición del grupo, podemos comenzar a trabajar en algo. No se olviden que los medios de comunicación son las primeras herramientas que nos permiten unirnos y llegar con la mayor facilidad e inmediatez con lo que queremos plantear. Les mando un abrazo, que tengan una buena noche. Yo también tengo ya un buen día ahora. Quisiera solamente tener los contactos de ustedes para poder registrarles en la radio y en algún momento poder comunicarme con ustedes. Así que les invito a que me puedan escribir al chat. Les he dejado ahí mi número telefónico y yo también poderles registrar acá en la agenda. Muy amables y gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Fausto. Gracias. Gracias, Fausto. Buen día. Creo que nos queda pendiente, Carlos Ignacio, Miguel, otro momento de intercambio, ¿verdad? Creo que nos falta un poco, nos faltó tiempo, así que vamos a tratar de organizar un nuevo momento para poder también dialogar con todos, agradecidos con Vicente, con Fausto, con todos. Muchas gracias por estar aquí, y veremos la posibilidad de volvernos a encontrar para seguir conversando de esto. Muchas gracias.
Gracias. Sería bueno también Gracias a tener todos. esta grabación, ¿no? Con Sí. mucho gusto les hacemos llegar, sí, sí, les hacemos llegar la grabación. Y Gisela pidió la palabra. Gisela, último minuto. Allá. Esperen, pongo. Me pareció súper importante, por ejemplo, yo no sabía lo de la radio de Fausto. Alguna vez había escuchado de este programa de los niños, pero no sabía ni de qué era y cómo así me llegó la información. Entonces, desde ahí estamos un poquito mal porque no nos comunicamos, ¿no? Siendo que somos de Ecuador mismo. Entonces, no sé, escuchando esto me pareció que es una vía de salida para hacer llegar el ideal a muchas partes, a los jóvenes, a los adultos, porque los jóvenes son los que más utilizan ahora los medios virtuales, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que el estar en este grupo de los 5 también nos van abriendo la visión de las cosas que hay en el movimiento, que a veces no nos enteramos. Entonces, no sé, me dio como una esperanza de que a través de estos medios vamos a conocernos más y vamos a lograr llegar más rápido a más personas, porque eso es lo que necesita este mundo, ¿no? Sentir que hay este mundo, que hay personas que tratamos de vivir de forma diferente, que queremos la fraternidad, no la corrupción, no las guerras. Entonces, son justo estos medios de comunicación los que de pronto nos pueden ayudar a llevar nuestras ideas, nuestras experiencias, porque a veces es difícil escribir, en cambio, por la radio tú puedes contar las experiencias de la palabra de vida, no sé, no, me dio ahora mucha emoción, como, no sé, una luz, porque yo decía de pronto, ¿qué estoy haciendo en este grupo? No aporto mucho, pero ahora sentí que eso, como una ventanita que se abre para muchas cosas, ¿no? No sé, me encantó ahora este encuentro. Gracias, Gracias, Gisela. Gisela. Gracias. Gisela. Gracias. Una Y a buena todos. noche a todos. Bueno, buenas Entonces, noches. Nos vemos en 15 muchísimas días. gracias. En Claro 15 que Día días. sí. 28, el Gracias. martes 28 es nuestra próxima reunión. Les Vale, invitamos gracias. a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Sus aportes. Vicente. Buenas Chao, Gracias, Fausto. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, Manuel, Vicente. Saludos a cada uno. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas Chao. noches. Gracias por Buen estar descanso. ahí. Buen día, Fausto. Una buena noche a Gracias. todos. Saludos a las Gracias. familias. Fausto. Gracias, Henry. Chao. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches con todos. Sí, sí. Buenas noches. Chao.